Un cordial saludo para todos. Hoy en nuestro espacio Reportajes Especiales abrimos un capítulo profundamente innecesario, el de las voces que por años fueron silenciadas por el conflicto armado en Colombia. La Comisión de la Verdad ha revelado un volumen conmovedor dividido en 2 sesiones, que recoge los testimonios de quienes han vivido en carne propia las consecuencias más dolorosas de la guerra. La primera sesión, titulada Mujeres, voces que defienden y cuidan la vida, nos enfrenta con la crudeza de los actos intolerables sufridos por más de 10.800 mujeres. Sus cuerpos, sus emociones, sus relaciones y sus sueños fueron marcados por una violencia que como sociedad nunca debimos permitir. La segunda parte, La verdad es arcoíris, visibiliza la histórica deuda del Estado colombiano con las personas LGBTIQ+. Décadas de exclusión, impunidad y estigmatización han dejado huellas profundas en quienes fueron injustamente señalados por amar diferente o por vivir su identidad con autenticidad. Hoy más que nunca es momento de escuchar, de reconocer y de transformar, porque la verdad no solo se cuenta, se honra, se repara y se convierte en compromiso colectivo. Así que comencemos. En Colombia, la guerra no solo se libró con armas, también se impuso con estigmas, con prejuicios y con violencias silenciosas que marcaron profundamente a quienes fueron consideradas indeseables. Hoy, en nuestro reportaje especial, ponemos el foco en una de las realidades más invisibilizadas del conflicto armado, las de las mujeres en situación de prostitución. Durante décadas, estas mujeres fueron vistas como cuerpos disponibles, como amenazas al orden moral, como lo peor. Según las palabras de los propios actores armados, guerrillas, paramilitares y miembros de las fuerzas públicas, las estigmatizaron, las explotaron sexualmente, las desaparecieron y en muchos casos lastimosamente las asesinaron. Los testimonios recogidos revelan cómo los grupos armados impusieron normas de control social y moral. En Puerto López Meta, un comandante paramilitar prohibió a las mujeres salir en minifalda o fumar en público. En San Luis Huila, las FARC-EP dictaron manuales de comportamiento que incluían la expulsión de prostitutas. Estas mujeres fueron víctimas de una doble violencia, por su género y por su oficio. Fueron utilizadas para satisfacer a las tropas, obligadas a someterse a exámenes médicos, carnetizadas y en muchos casos forzadas a trabajar bajo amenaza. La Comisión de la Verdad ha documentado cómo estas violencias se extendieron por todo el país, desde Caquetá y Huila hasta Casanare, Santander y Bogotá. En cada región, las mujeres en situación de prostitución fueron blanco de una guerra que también se libró contra sus cuerpos y su dignidad. En diciembre de 2021, durante un acto de reconocimiento ante la Comisión de la Verdad, integrantes del Ejército Nacional admitieron públicamente el uso de mujeres en situación de prostitución como informantes en operaciones militares. Una práctica que lejos de protegerlas, las expuso aún más a la estigmatización y al peligro. Según el testimonio de Fernando, exmilitar, estas mujeres eran utilizadas como herramientas de inteligencia, manipuladas mediante intimidación, engaño y difamación. En lugares como Peñas Coloradas en Caquetá, fueron acusadas falsamente de colaborar con el enemigo, lo que desató lastimosamente en represalias violentas por parte de la comunidad y los actores armados. Pero la violencia no se detuvo ahí. En muchos casos, estas mujeres fueron esclavizadas sexualmente por guerrilleros y paramilitares. Mabel, una joven embarazada de 22 años, fue secuestrada y brutalmente agredida por miembros de las autodefensas en Cimitarra, Santander. Amarradas a un árbol, golpeadas, violadas y abandonadas. Mabel sobrevivió, pero su amiga nunca volvió a aparecer. Su testimonio es uno de los más desgarradores recogidos por la comisión.
Estas violencias no fueron hechos aislados. Según sentencias de Justicia y Paz, los abusos sexuales contra las trabajadoras sexuales formaban parte de políticas sistemáticas dentro de bloques paramilitares como el bloque Mineros. Las mujeres con enfermedades eran torturadas o asesinadas. Las que eran consideradas infiltradas simplemente desaparecían. La historia de estas mujeres es también la historia de un país que permitió que se les tratara inhumanamente. Hoy sus voces nos obligan a mirar de frente una verdad incómoda pero necesaria, porque la memoria no se construye solo con cifras, sino con los cuerpos y las vidas que la guerra intentó borrar. Muchas gracias. Y sigue mi compañero. Adelante, compañero. Cordial saludo, mi nombre es Nicolás Briceño Rodríguez y vengo a hablarles sobre las mujeres políticas que fueron expulsadas de la democracia en Colombia. Hay que entender un punto de partida muy importante para la lucha feminista en Colombia, y es que en 1957 se dio el derecho al voto para las mujeres. Antes de 1957, entre 1920 y 1950, las mujeres estaban empezando a pedir derechos que fueran más allá del voto y que éstas pudieran ingresar a la participación política. En medio de esta lucha por el poder, el país se encontraba en un contexto de una lucha bipartidista, la cual no tuvo en cuenta cómo se afectaba directamente a las mujeres y a aquellas que buscaban o que luchaban por un poder político en general. Después de 1957, aunque se da el derecho al voto a la mujer, no se le permite ingresar a cargos políticos, ya sea por la ley o por una sociedad que está estancada en un pensamiento machista. Con la llegada de la Constitución de 1991 empiezan a surgir nuevas leyes, principalmente leyes estatutarias, y se empiezan a regir nuevos códigos y principios, ¿sí? Dentro de estos principios se busca que exista una igualdad ante la ley para hombres y mujeres y que las mujeres puedan acceder a cargos políticos. Esta nueva constitución dio un gran paso y dio firmeza a que la mujer pudiera ingresar a la vida política, pero al Estado le faltó impulsar estas normativas, le faltó llegar más lejos, ¿sí? El Estado no tenía autoridad en ciertas zonas del país, y lo que encontramos es que en medio del conflicto armado se siguió alejando la imagen de la mujer, no se siguió observando principalmente cómo se veía afectada, y en muchos casos la participación de las mujeres en política se seguía viendo afectada o por el conflicto armado interno en el país, o por los clientelismos que amañaban ciertos cargos políticos en las zonas donde no existía una autoridad. Entonces, desde el conflicto interno, los grupos guerrilleros buscaban poner en cargos de elección popular a sus líderes, acabando con la democracia total del país. Y en otro lado, el clientelismo demostraba que solo hombres podían acceder al poder político, sin dar espacio a una democracia total. A su vez, tenemos que tener en cuenta que los contextos históricos influían dentro de las votaciones y elecciones de mujeres. Para los años 90 se alcanzó a tener muy pocas mujeres dentro del poder político, y con el paso del tiempo ha venido cambiando, pero después de la época del posconflicto es que se ha tenido en cuenta el papel de la mujer dentro de la política y el papel de la mujer dentro de la sociedad, ¿sí? Como parte fundamental para generar la igualdad. A día de hoy podemos ver que en la política el número de mujeres ha aumentado, que han empezado a obtener cargos públicos, cargos políticos muy importantes, pero es un número aún muy reducido en relación a toda la capacidad de personas que hay en Colombia. Eso quiere decir que se tiene que seguir trabajando desde muchos aspectos para que las mujeres puedan llegar a cargos políticos importantes, ¿sí? Empezando por acabar el clientelismo, y en este contexto que vimos de la posguerra y del acuerdo de paz, que todo este conflicto armado finalice teniendo en cuenta no solo un aspecto político general, sino un aspecto político que tenga un énfasis en la afectación a las mujeres, a los campesinos, a los grupos indígenas, entre otros sectores que no son reconocidos totalmente. Bueno, ahora tenemos que tocar un tema muy importante, y es la victimización que sufrieron
funcionarias o mujeres con cargos de elección popular en el país. Como les venía comentando, en 1957 se dio el derecho al voto, lo que abrió la participación política de las mujeres. Hasta 1991, pues las leyes estatutarias y pues todos los derechos y deberes que entregó la Constitución hicieron que las mujeres pudieran empezar a adquirir funciones dentro del sector público. Tuvimos un gran número de alcaldesas en los últimos 10 años del siglo pasado, lo que influyó en ese choque cultural que se estaba teniendo en la sociedad sobre si las mujeres debían ingresar a cargos públicos, sobre si tenían las capacidades suficientes. Y dentro de este contexto tenemos historias muy interesantes, como la historia de Aura Zulma Ospitia, que fue alcaldesa de Alpujarra en el Tolima. Ella le comentó a la Comisión de la Verdad muchas situaciones que vivía diariamente, desde sus votantes que creían que por ser mujer ella no podía ingresar a ser alcaldesa, que no podía dirigir su territorio, así como de otras personas en cargos públicos que reducían su papel no solo como alcaldesa, sino como madre y como persona al servicio de la comunidad. En esa misma época estaban ocurriendo antecedentes muy importantes. Por ejemplo, los grupos guerrilleros como las FARC estaban ingresando a ciertos municipios con el fin de sacar a los alcaldes y a las autoridades como tal para generar vacíos de poder y ellos gobernar, cosa que tuvo que lidiar Aura Zulma, cosas con las que tuvo que lidiar Aura Zulma, y que comentaba que para ella era muy complicado tener que lidiar con un tema tan complejo como es dejar la alcaldía y tener que enfrentarse ante estos grupos guerrilleros y que las personas, en vez de observar esta situación, estuvieran cuestionando si ella tenía las capacidades o no una vez ya ha sido electa. En ese sentido, durante la época en que ella fue alcaldesa, entre 1998 y el año 2000, estaban ocurriendo sucesos también muy importantes dentro de otras alcaldías, ¿sí? Entre 1988 al año 2000 encontramos que muchas mujeres que fueron alcaldesas o que su cargo como alcaldesas fueron asesinadas, principalmente del Partido de la Unión Patriótica. Encontramos que personas con cargos públicos eran secuestradas constantemente. Encontramos una gran cantidad de mujeres por parte pues, de las guerrillas que secuestraban a estas funcionarias y que debilitaba en gran medida la participación política que estaban teniendo las mujeres, ya que la vía para que el Estado impulsara que pudieran participar y que la sociedad empezara a aceptar esta participación, pues no se estaba dando. El Estado estaba muy disperso, no estaba enfocado en lo que tenía que hacer y las mujeres por cuenta propia tuvieron que luchar y mantenerse al tanto, lo cual no fue muy positivo, ya que encontramos muchas violaciones a los derechos humanos de mujeres. Para la Comisión de la Verdad, ¿sí? Ha identificado para el año del 2021 175 violaciones de derechos humanos a mujeres, ¿sí? Y estas 171 violaciones de derechos humanos a mujeres eran mujeres que estaban en cargos públicos, ¿sí? Que el Estado no protegió, que el Estado no tuvo en cuenta y que al día de hoy debe vincularse un nuevo procedimiento dentro del posconflicto que tenga en cuenta cómo a las mujeres se les ha victimizado y cómo se les victimiza por ingresar a cargos públicos, ya que esta historia que nos narra Aura Zulma Ospitia a día de hoy se sigue repitiendo. Hoy se ha incrementado el papel de la mujer en la política, pero se siguen encontrando comentarios y situaciones que buscan disminuir el enfoque de esta perspectiva, comentarios machistas que intentan reducir a la mujer en sus papeles políticos y en los papeles sociales que se desempeñan. Entonces es muy importante entender todas estas situaciones con el fin de que no se vuelva a repetir. Muchísimas gracias. Buen día al set del programa y a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Mi nombre es Viviana García. Y tener este espacio para llegar a más personas con casos, historias y tragedias que han ocurrido a causa de la violación de los derechos humanos es importante, para que todos sepamos la importancia de denunciar y saber que ser reconocidos como víctimas permite tener el derecho a ser reparados y además a luchar porque la historia no se repita.
Yo hoy quiero dar a conocer un caso de la historia que nos ayudará a entender, al igual que los casos anteriores, cómo desde hace muchos años la violencia de género se ha apoderado de la vida de muchas personas. En este caso les hablaré de las dimensiones del patriarcado. Si bien, como hablaban anteriormente los otros invitados en sus casos, las mujeres simplemente por el hecho de serlo padecieron una serie de violencias que como resultado de ese fenómeno le permitió a los hombres tener el poder de crear un concepto para denominar la situación, el cual fue patriarcado, que viene desde el siglo XIX con pensadores como Marx, Morgan y Engels, que lo denominaron un sistema de denominación. Sin embargo, para el siglo XX, por teorías feministas, le dieron un concepto más original y detallado de lo que realmente era este fenómeno, denominando el patriarcado como la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres, las niñas y los niños de la familia, por lo que llegó a tener dominio en la sociedad en general, debido a que el patriarcado implica que los varones tienen poder en todas las instituciones importantes de la sociedad y que se priva a las mujeres del acceso a las mismas. Es decir, que el patriarcado se convirtió en una estructura de poder y dominación que ordena las diversas relaciones sociales y produce discriminación hacia las mujeres, siendo esta una violación de los derechos humanos fundada desde la desigualdad, la opresión, la discriminación en contra de las mujeres, que desencadenó una serie de sucesos de tipo político, social, económico y cultural, llenas de injusticias y violentas situaciones como fue los impactos del conflicto armado en las mujeres, que fueron las desproporcionadas por las existencias previas del patriarcado en la sociedad y en la cultura, que dio resultado al desplazamiento forzado. Sobre las mujeres recayó de forma cruel el cuidado de familiares y personas enfermas bajo condiciones de precariedad, porque ya habían tenido pérdida de la tierra o de sus compañeros quienes sostenían económicamente la familia, lo que representó para ellas una desventaja adicional al enfrentar el desplazamiento. La violencia sexual fue una de las expresiones de violencia más crueles y con mayor carga simbólica contra las mujeres. En el caso del conflicto armado en Colombia, fue una práctica oculta. Por medio de esta, los actores armados destruyeron los lazos sociales y desbarataron los tejidos humanos de las comunidades a tal punto de castigar y amedrentar a lideresas, a mujeres que eran parte de organizaciones sociales y comunitarias, así como defensoras de derechos humanos. Con estos detalles o testimonios de sucesos, se puede decir que la violencia sexual manipuló las actividades que venían adelantando mujeres lideresas de la época para beneficio de su comunidad y el territorio. Por último, quiero mencionar este párrafo del capítulo. Hay futuro si hay verdad, que habla que el patriarcado se expresa en diferentes dimensiones, entre las cuales la Comisión de la Verdad recalca sobre 3, porque eso quiere decir que la historia continúa y existen muchos antecedentes de violencia por conocer. La primera es el continuum de violencias, la segunda el mandato de la masculinidad guerrera y su relación con el militarismo, y por último la desprotección por parte del Estado. A continuación los dejo con otro caso de suma importancia. Bienvenida. Buenas tardes, bienvenidos a Noticias con Verdad, el espacio que le da voz a víctimas del conflicto armado en Colombia. Hoy hablaremos de una realidad silenciada por décadas, la manera en que las mujeres fueron afectadas por la guerra en nuestro país. Aunque tradicionalmente se piensa que la guerra es asunto de hombres, el conflicto armado colombiano dejó marcas profundas en miles de mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes, jóvenes, madres y niñas. Según el informe final de la Comisión de la Verdad, hay miles de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual, desplazamiento forzado, amenazas, también reclutadas o forzadas a colaborar en actos armados. El conflicto les arrebató sus proyectos de vida, sus familias, su tranquilidad y muchas veces también las silenció. Datos del informe final. La Comisión de la Verdad documentó más de 30.000 casos de violencia sexual, muchos de ellos no denunciados por miedo, vergüenza o falta de garantías judiciales.
En zonas como el Cauca, Chocó y Meta, las mujeres fueron utilizadas como botín de guerra o castigadas por ser lideresas sociales. El informe revela cómo los grupos armados legales e ilegales controlaban los cuerpos de las mujeres usando el miedo, el castigo y la amenaza como herramientas de dominio. Impacto familiar y comunitario. Pero la guerra no solo afectó directamente a las mujeres, también rompió sus hogares, las convirtió en jefas de familias forzadas y obligó a huir de sus territorios. Muchas madres siguen buscando a sus hijos e hijas desaparecidos. Otras fueron desplazadas con sus niños a ciudades donde vivieron en la pobreza y el olvido. El daño no fue solo físico, fue emocional, espiritual y colectivo. La guerra tocó lo más profundo de sus vidas y sus comunidades. Derechos humanos y responsabilidades del Estado. La comisión fue clara, el Estado colombiano tiene una responsabilidad histórica con estas mujeres, no solo por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer. El derecho a la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición no son favores, son derechos humanos fundamentales. El informe pide al Estado adoptar una perspectiva de género y enfoque diferencial que reconozca las múltiples formas en que la violencia afectó a las mujeres y promueva su dignidad. Como cierre, las mujeres fueron víctimas, pero también han sido resistentes y constructoras de paz. Muchas han liderado procesos de memoria, búsqueda, sanación y verdad. Desde Noticias con Verdad reafirmamos que no habrá justicia completa si no se reconoce el dolor de las mujeres en la guerra y no se les garantiza un futuro con dignidad. Porque como dice el informe final, sin verdad para las mujeres no hay verdad para Colombia. Hasta aquí esta edición, gracias por acompañarnos.